En uno de mis videos recientes decía algo así como que los libros sobre hip hop se dividen en dos categorías. Están aquellos que se ocupan de la música o de los músicos, de los artistas, ya sea desde una perspectiva periodística, histórica, del movimiento, o desde un lado autobiográfico de los artistas. Y están aquellos otros libros que encaran el tema desde el lado de estudio de campo sociológico, etnomusicológico, lingüístico, etcétera, etcétera, desde una perspectiva académica. Bueno, como tantas otras veces, estuve equivocado en eso también, ya que hay un tipo de libro que no entra en ninguna de esas dos categorías. Acá en mis manos tengo un ejemplo, se trata del libro Mata un rapero de José Luis Charro Caballero que acabo de terminar de leer y es una novela de ficción que transcurre en un momento y lugar histórico real que es la escena de hip hop de Madrid de fines de los 90. Ahora, por lo general, yo no soy de leer este tipo de libros, este tipo de novelas, no me despiertan mucho interés. Como periodista prefiero la realidad a la ficción o prefiero la no ficción, pero esa es una elección personal mía que nada le quita mérito al libro de José Luis. Así todo, sabiendo que el formato no era de mi predilección, decidí darle una chance al libro de José Luis Caballero por dos razones. Uno, porque no hay muchos libros sobre hip hop en español y me gusta que haya cada vez más, me interesa que haya cada vez más. Entonces, dentro de la medida de lo posible, intento apoyar a los que van saliendo y ayudar a difundirlos. Dos, la novela transcurre en un ámbito espacio-temporal que a mí me interesa muchísimo y que es, como decía antes, la escena de hip hop de España, más en específico de Madrid, de fines de los 90. Aunque a veces el libro se pasa un poco hacia el nuevo milenio y de esto voy a hablar un poco más tarde. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Data. Durante los años 90 fui periodista de hip hop en Argentina y desde el 2000 hasta el 2006 también escribí como corresponsal para la revista española Hip Hop Nation. En el 2020 publiqué mi primer libro, La evolución del flow, que habla justamente de aquellos años, especialmente de fines de los 90 en Argentina. En mi libro le dedico todo un capítulo a la explosión de lo que fue el rap español, el rap de España, allá por el año 98 y la repercusión que tuvo en Latinoamérica, pero más en específico en Argentina, a partir de ese boom de la llegada del rap español. Yo afirmo, de hecho, en mi libro que hubo una tanda de discos de rap español que llegaron entre el 98 y el 99 que influenciaron enormemente la manera de rapear en castellano en Argentina en ese entonces. Estoy hablando de, obviamente, El Hecho es Simple, de 7 notas, 7 colores, y discos que salieron en esa época también, como el de Frank T, Just 2, Geronación y Violadores del Verso y SFDK. Y bueno, este libro transcurre justamente en ese periodo, cuando todos esos discos que eran súper influyentes para nosotros estaban saliendo en España y cuenta la historia o la repercusión que tuvieron en la escena española desde el punto de vista de un personaje que es un adolescente madrileño, que es un fan, un b-boy, grafitero, adicto al hip hop, muy inspirado, me imagino yo, en una ficcionalización de la vida del mismo autor, que me imagino tendría esa edad en ese momento y estaba terminando el secundario y salía de noche a pintar grafitis en los trenes de Madrid y se metía en problemas, fumaba hashish, vendía y se la pasaba leyendo fanzines como el Rapapolvos o el Trapo Sucio, escuchando a Frank T. J mayúscula en el Rimadero, etcétera, etcétera, flipando con las maquetas de La Gota que Colma, por ejemplo. Y esa es en esencia la conexión entre este libro de José Luis y el mío, que cubren ese periodo de la música rap en español, que para mí fue un momento clave en la evolución del rap español que influenció a toda Latinoamérica. Pero él lo escribe desde un ángulo totalmente diferente al mío, ya que, bueno, José Luis no es periodista de música, simplemente es un aficionado y fan de la escena a quien se le dio la idea original y totalmente válida de escribir en manera novelizada una historia que transcurre en ese periodo. La historia está bien escrita, sin halos de pretensión, sin querer llamarle la atención a los literatos ni a tu profesor de lengua, simplemente está escrita de una manera simple, sencilla, directa, lineal y que es fácil de seguir, ágil y ligera.
lo cual obviamente no le quita mérito tampoco, sino que de hecho la hace accesible a un público mucho mayor que quizás no es un público muy apegado a la lectura. Me encanta que existan libros como este y me gustaría que existiesen muchos más. Ahora bien, no puedo dejar de irme sin hacer una crítica y aquí va la mía. Mi problema principal con el libro son sus anacronismos, o sea, sus saltos en el tiempo o más bien el uso de datos históricos reales que están entrelazados en la historia de una manera bastante liberal, se podría decir. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien la novela es una ficción, de hecho, está situada, como dije antes, en un espacio y tiempo real, o sea que se entrelaza con hechos de la vida real documentados históricamente. Habla, por ejemplo, del paso de la peseta al euro como moneda corriente en España, un hecho que sucedió específicamente a finales del año 98. Habla también del disco Hecho es Simple de 7 notas, 7 colores, como una novedad, lo que también nos hace situar en ese año, en el 98. Habla del disco Genios de W, de Violadores del Verso, como algo que se venía, que estaban por hacer su debut en vivo en España presentando el disco, por lo cual me imagino que debe haber sido allá por comienzos del 99. Y toda la historia del personaje del libro transcurre en un periodo de un par de meses, como mucho 3, 4 meses, no más de eso, por lo cual uno leyéndola se imagina que la historia transcurre entre fines del 98 comienzos del 99. Aunque no da fechas precisas, esto se da a entender por el contexto. El problema entonces sucede cuando la novela de golpe pega saltos temporales o se mete por agujeros negros y sale en momentos del año 2000, 2001 o más adelante incluso, y se mezclan esos datos con lo que venía narrando que sucedía a fines de los 90. Y eso a mí personalmente un poco me saca de lugar y me hace perder temporariamente credibilidad en la historia que estoy leyendo. Uno está metidísimo en la historia y de golpe te tira un dato de algo que sucedió en el 2002 y vos decís, hey, esto no puede ser, estábamos en el 98. Y eso medio que a mí me saca de lugar, me hace perder un poco la credibilidad. En otras palabras, me distrae. Por ejemplo, menciona la película Lucía y el sexo, en la que aparecía la música de Mala Rodríguez en el soundtrack, y esa película es del año 2001, al igual que también es del año 2001 la película Training Day de Denzel Washington, que también sale mencionada en el libro. Habla del Acerejé, la canción aquella famosa, el One Hit Wonder de Las Ketchup, que según tengo entendido salió en el año 2002. Menciona discos como El Viviendo y Aprendiendo del Maese KDS y 90 kilos de Frank T, que son del año 2001. Y de hecho, hasta el nombre del libro, Mata a un rapero, está basado en el título de una canción de KRS-One que no salió recién hasta el 2007. Entonces son ese tipo de detalles ínfimos que podrían tomarse como licencias poéticas, licencias literarias, como le quieran decir, que pueden ser insignificantes para el lector casual, pero que a mí como periodista y historiador amateur de la escena y fan de todos esos discos, un poco que me hace romper un poco el encanto. Si bien es un libro de ficción, no pretende ser un libro de historia, no tiene por qué atenerse a datos históricos precisos y no está tirando fechas, como dije antes, simplemente es una cuestión de dónde se ubican los hechos históricos en una línea temporal para ubicar la historia en un momento preciso. Entiendo también que esto puede ser solo una cuestión mía, que a mí me molesta y que a la mayoría de los lectores quizás que ni lo noten o lo puedan pasar por alto y no les interese. Mi teoría de por qué a mí me chocó tanto encontrarme con estos datos anacrónicos en la historia, creo que se debe especialmente a que para mí el año 1998 y el año 2001 son dos eras completamente diferentes, lo cual quizá que para el autor, para José Luis, no lo son, porque quizás que él vivió toda esa época de corrido en Madrid, involucrado durante todos esos años en la escena española, y como es entendible, se le mezclan las memorias de todos esos años y no tiene una división de decir, oh, esto fue una época, esto fue la otra. Para mí son dos épocas totalmente diferentes porque yo cuando pienso en el año 98 me veo a mí mismo como un pibe que publicaba un fanzine y lo vendía en el Parque Rivadavia, en la escena underground del hip hop argentino, y estaba alucinando con los discos que llegaban de España por primera vez en esos años. Y cuando me miro a mí mismo en el año 2001,
me veo viviendo en Estados Unidos, cruzándome con el Mesui en New York o con la Mala Rodríguez también en Nueva York durante su primera gira por Estados Unidos. Entonces relaciono esas dos fechas como momentos en mi vida completamente diferentes y la música que salió en esos momentos la asocio con esas circunstancias. Repito, esto es un rollo exclusivamente mío y que a la mayoría de ustedes o a los lectores casuales que puedan agarrar el libro, quizás que ni lo noten y no les moleste en lo más mínimo. El libro yo se lo recomiendo mucho, tanto a los veteranos de la época que quieren sentirse reflejados al leerse en estas páginas, y sin duda lo harán, especialmente los que vivieron en España durante esa época, pero no solamente, pues yo no viví, nunca estuve ni siquiera visitando España, pero puedo fácilmente ubicarme dentro de las páginas de este libro por lo que conozco solo de escuchar los discos de esa época. Y a los lectores más jóvenes que no la vivieron y quizás que ni siquiera tienen nostalgia por los discos de esa época porque nunca les prestaban atención o los descubrieron mucho más tarde, quizá que el libro les ayude a entender un periodo que fue súper especial e importante para el desarrollo del género. Y la historia está llena de aventuras, de intriga, es una historia atrapante que te obliga a seguir pasando páginas, está muy bien construido el personaje, transcurre como una novela así como una película casi de thriller de acción en algunos momentos y también de crecimiento personal, como dicen, coming of age en inglés. El libro se publicó en España a comienzos del 2021, es un libro bien reciente y yo lo compré a través de buscalibre.com, así que me imagino que aquellos a los que les interese lo pueden encontrar ahí también. En España me imagino que debe ser más fácil de conseguir, pero el resto en Latinoamérica y el resto del mundo lo pueden encargar a través de buscalibre.com. Y eso es todo por ahora, nos estamos viendo pronto con otro libro rapero.